El otro día estaba navegando por la red y me encontré con el dibujo de una niña. A ciencia cierta no sé qué edad tenía, pero a mí me parecía una niña, o al menos una chica, por el nombre sé que era chica, muy jovencita. Y también lo vi por su dibujo, porque en un grupo subió un dibujo, unos dibujos que había hecho. Y a mí, yo recuerdo verlos y sentir tanta ternura y decir como, ay, ¿qué es esto? Sabes, mucha ternura. Pero después entré a los comentarios, güey. Después entré a los comentarios y entonces vi que todos estaban riendo de ella. Así, no les miento, de que la mayoría de comentarios eran comentarios riéndose de ella, diciéndole que dibujaba bien feo, de todas las formas posibles, güey, ya se cuenta, ¿sabes? De todas las formas posibles. Entonces, a mí se me encogió el corazón y sentí mucho enojo, se cuenta, sentí mucho coraje, porque todos se me hacían bien ineptos, la neta, pero hubo un comentario que me caló, o sea, que me picó, que me hizo sacar acá un lado maternal, ¿sabes? Como que yo desconocía de mí misma, se cuenta así. Porque el comentario era de un señor, o sea, ya se veía grande, ya se veía de casi llegando a los 30 o ya en los 30, o sea, no se veía chamaco, ya era un señor, ¿no? Ya se veía grande. Y luego ese güey le decía a la niña como de que, la verdad, tu dibujo está horrible. Y te tienes que, no recuerdo exactamente, pero algo así, de que te tienes que acostumbrar a recibir malas reseñas de la gente, malas críticas de la gente, pero anímate porque los demás ni siquiera lo intentan, la mayoría. Y además, si estás pequeña, no deberías estar en las redes sociales. Regaña a tu mamá o algo así, le decía, ¿sabes? Y yo me quedé en shock, porque neta no podía creer que o sea, hasta entré al perfil de la persona para comprobar que no era falso o algo así, ¿sabes? Entré al perfil porque yo no podía creer que neta eso estuviera pasando. O sea, me quedé en shock, me quedé en blanco, así de que esta porquería y qué es lo que este señor dijo, ¿saben? O sea, no me lo podía creer, hace cuenta así. El chiste es de que vi que si era real, que si era una persona real y tal, y bueno, se me perdió la publicación. Y yo fue como que, ¡ay! ¿Ahora cómo le hago? Porque yo, sí quería contestarle al don ese, pero más que nada yo quería comentarle a la niña, porque tenía comentarios bien feos, neta, de que, o sea, puras risas y puras burlas y así. Y yo me sentí muy mal, güey, porque cuántos de nosotros siendo niños no recibimos burlas o no recibimos ese tipo de respuestas negativas en vez de ánimos que nos inspiraran a seguir haciendo lo que nos gusta, incluso ya de grandes, güey, ¿sabes? Y si de grande todavía uno siente medio gacho, imagínate los niños. Entonces, bueno, ya después, al día siguiente, ya que estaba tranquila, me apareció otra vez la publicación y sí le pude comentar a la niña de que pues un mensaje de ánimo, de que ella siguiera y tal. Y no le contesté a ese señor, güey. No le contesté a ese señor en ese comentario, pero sí quería hablar de eso, o sea, es una necesidad de mi alma hablar de esto y que más personas también hagamos conciencia, así como todos juntos, ¿verdad? Porque ese discurso que dio ese güey no es un discurso de honestidad. No es un discurso de honestidad, eso es crueldad normalizada. Eso es herida de humillación no sanada, porque nosotros como adultos proyectamos nuestra herida, ¿sabes? Proyectamos nuestra herida en personas inocentes, en personas que sí tienen lo que nos han quitado. Y eso es lo que hacía ese güey. Porque hay formas de ser honesto sin humillar a los demás o sin... Y luego una niña, güey, o sea, ¿sabes cómo? Hay formas de ser honesto sin herir a las personas. Eso más bien era una narrativa construida
para que la niña y que las personas en sí, como es lo que les digo, estos haters son pasivo-agresivos. Ya hicimos un video de eso cuando hablé de mis haters, ¿verdad? Pero son bien pasivo-agresivos porque no te dicen a la cara de que, ay, me caes muy mal o cosas así, sino que le dan vueltas, como que intentan hacerlo ver coherente para que los demás no se den cuenta de que eso es pura descarga de odio. ¿Sabes cómo? Entonces eso mismo hizo este señor, eso mismo le hizo a la niña. Lo importante de este video, lo que tengo que decir, ese solo era el contexto. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que lo violento, la crueldad, lo agresivo, no es normal, güey. Esas son personas que no han sanado sus heridas. ¿Qué hay de ellas en el mundo? Sí. Y también hay buenas personas. ¿Y por qué los padres o las autoridades? Porque al ser mayor, al ser adulto, ya representa cierta autoridad para un niño, güey. Porque como autoridad, en vez de meterle esa basura en la cabeza, tú agarras y los preparas para encontrarse con buenas personas. Y tú les dices, sí, sí hay malas personas. No les hagas caso, ignóralos, como, ¿sabes? De que sí, sí vas a encontrar malas personas, pero nunca tienen nada valioso que decir. Siempre son puras quejas, siempre son puras, a mí me hicieron esto y por eso te lo hago a ti. Siempre es eso, siempre son puros berrinches adultos, ¿verdad? Escondidos en pasivo-agresividad. ¿Por qué no mejor preparar a los niños para que puedan ser ellos, para que puedan sentir, para que aprendan a sobrellevar el dolor? Porque eso que dice de que hay personas crueles sí es cierto, y sí te vas a topar con ellos, y no porque, o sea, y no tiene nada que ver contigo, no porque te lo merezcas o algo así, sino porque pues esas personas existen y ya, y mejor verlo de esa forma, como pues la crueldad sí existe y todo eso sí existe. Pero en el momento en el que yo la empiezo a normalizar o yo empiezo a prepararme de ese modo, prepararme para sostener la crueldad, prepararme, anestesiarme, no decirle nada a las personas crueles o tener que soportarlas, güey. En el momento en que yo tolero la crueldad, yo me vuelvo cómplice de la crueldad. Nosotros es verdad que debemos fortalecernos. Es cierto que tenemos que fortalecernos. Pero fortalecerse no significa nunca dejar de sentir, no significa nunca perder esa chispa, esa inocencia, ¿saben? Que igual nos vamos moldeando porque pasamos muchas cosas, ¿verdad? Y aprendemos de nuestras heridas y así maduramos y formamos carácter y todo eso. Es verdad que el dolor es inevitable en la vida, pero si tú como figura de autoridad, en vez de cuidar a los niños, en vez de ayudarlos a formar buena autoestima para que después las personas crueles no los tiren, para que ellos vayan seguros de su valor, vas y les dices semejante tontería, semejante estupidez, lo único que estás haciendo es prolongar el mismo tipo de crianza o el mismo tipo de sistema que a ti te hizo daño, güey. No es virtuoso y no es sabio y no lo puedes maquillar con ninguna con ninguno de esos diálogos, con ninguna de esas narrativas, porque lo que es. Y ese era un señor proyectando su herida no sanada de humillación, ¿verdad?